Buenas noches, compañeros de debate. Buenas noches, compañeros y docente. La licenciatura en Educación de Artística, segundo semestre, grupo 2, Pedagogías Contemporáneas. Estamos iniciando el debate sobre psicologías aplicadas a la educación, basándonos en los autores Skinner, Piaget y Vygotsky. Psicologías aplicadas a la educación, teoría conductista, Skinner, y teoría cognitiva, Piaget y Vygotsky. Docente, Boris Salinas. CIPAS moderador, de aquí para allá y allá para acá, es Elvia Estrella Maecha y Héctor Elías Soto. Hoy estamos a 6 de noviembre del 2022. Introducción. La primera mitad del siglo XX se caracterizó por las investigaciones con relación al aprendizaje, iniciándose con la teoría conductista, influyendo en diferentes ámbitos, tanto de la psicología como de la educación. Ya en los años 70 se iniciaron investigaciones con orientación cognitiva sobre el estudio de la mente y cómo ésta funciona. Estas teorías se basaron en estudios sobre la percepción, el pensamiento, la representación del conocimiento y la memoria, pasándose a las preguntas sobre la conducta, a las estructuras del conocimiento y cómo se produce a través de procesos mentales. Es así que las teorías cognitivas intentan explicar los procesos de pensamiento en las actividades mentales, vistas estas como mediadoras entre el estímulo y la respuesta. Generalidades de los temas a tratar. Skinner, condicionamiento a partir de estímulos, recompensas y castigos, enseñar conductas. Toda conducta es observable y modificable. El aprendizaje, un cambio de comportamiento a partir de una experiencia. El profesor es un modelo de aprendizaje. Control del profesor, coacción de la autonomía y libertad del estudiante. Piaget, construcción de conocimiento a partir de adaptación, parte del hecho de que cada ser busca la coherencia de su percepción en el mundo y esto lo impulsa a que su creación sea personal. El estudiante aprende experimentando en cada etapa de su desarrollo, crece con complejidad y desarrolla habilidades propias a cada etapa. Vygotsky, aprendizaje y desarrollo, interactúan potenciando funciones psicológicas. El aprender depende de las características individuales como las del contexto. Así se aprende, puede desarrollarse, el estudiante es activo, al aprender el docente es un mero orientador hacia las prácticas creativas. Bueno, seguimos con las reglas del debate. En este debate tenemos tres CIPAs que integran este debate. El primer CIPA será quien presente las ventajas o puntos positivos sobre las teorías pedagógicas de estos tres autores asignados, Skinner, Piaget y Vygotsky. Para esto pues cuenta con 30 minutos. El segundo CIPA presentará luego las desventajas o puntos negativos sobre estas mismas teorías pedagógicas y también cuenta con 30 minutos. Después de esta exposición y contraexposición, se pasará a la discusión. Esta se propicia a partir de las preguntas elaboradas por el CIPA moderador. Tenemos dos tipos de preguntas que son la pregunta directa a un grupo con 2 minutos para la respuesta y 30 segundos para la réplica de parte del otro grupo. Y la segundo tipo de pregunta es la pregunta abierta, que va para ambos grupos con 2 minutos para que cada grupo conteste y 30 segundos para cada réplica. Al final, el grupo moderador elabora una conclusión basada en los apuntes del acta del debate y se cierra el debate. Tenemos en el grupo CIPA Expositor el CIPA Badaján, que lo conforman Helmut Daniel Hernández e Ingrid Vanessa Salazar. Ellos nos van a presentar las ventajas de estos tres autores. Entonces, compañeros, eh, comienzan sus 30 minutos. Muchas gracias. Bueno, por mi parte yo voy a hablar sobre Vygotsky.
Y para hablar de Vygotsky hay que tener en cuenta el entorno donde vivía, ya que la Revolución Socialista de octubre de 1917 llevó a Rusia a una situación económica difícil, implantando un régimen comunista bajo el liderazgo de Lenin. La victoria de la revolución dejó a Rusia en un estado lamentable. La educación era el mayor problema por el índice de analfabetismo, pero el mayor objetivo era fomentar la teoría marxista. Con la muerte de Lenin, Stalin asumió el poder, promovió la izquierda comunista, ejerciendo un gobierno absolutista. La interferencia política en la psicología tuvo sus consecuencias, ya que en este tiempo se prohibió los libros de psicología, la enseñanza de la psicología en las universidades, y por lo tanto los escritos que había hecho Vygotsky en esa época sobre psicología. Con la muerte de Stalin en 1953, gracias a eso, las obras de Vygotsky vuelven a ser publicadas en 1956. Vygotsky surge en la psicología una vez se consolidó la revolución, ya que nace una nueva sociedad. Eh, y Vygotsky reunía las condiciones para idealizar una nueva concepción de la educación paidológica y la psicología. El interés de Vygotsky por la psicología tiene su origen en la preocupación de la génesis de la sociedad de aquel entonces, ya que en aquel entonces eran muy analfabetas. Y estaban empeñándose en crear una nueva teoría sobre el desarrollo cultural del ser humano. Según Vygotsky, los reflejos del dualismo es la diversidad de objetos de estudios elegidos por la psicología, el inconsciente, el psiquismo y sus propiedades. Vygotsky propuso también una psicología basada en el método y principios del materialismo dialéctico, poniendo una teoría marxista del funcionamiento humano. Vygotsky también estaba muy influenciado por las ideas de Marx, Engels y Hegel, y por el evolucionismo de Darwin. Y de esas ideas, él más que todo creó el inicio de la comprensión de que la psicología es una ciencia del hombre historia y no tanto del hombre abstracto o universal. El origen y desarrollo de los procesos psicológicos superiores es más que todo social. Ahorita, pues hablando más que todo de la teoría de desarrollo sociocultural, Lev Vygotsky también es uno de los autores más influyentes e importantes en el campo de la educación y la psicología. La teoría sociocultural de Vygotsky afirma que los individuos aprenden a través de las interacciones sociales y de su cultura. Vygotsky también explica que el diálogo es una herramienta psicológica importante en el desarrollo del pensamiento del niño. Y a medida que los niños crecen y desarrollan, su lenguaje básico se vuelve aún más complejo. El lenguaje siempre ha sido muy clave para Vygotsky, ya que en él el desarrollo humano está porque se produce mediante procesos de intercambio y transmisión del conocimiento en un medio comunicativo y social. Es decir, la transmisión de los conocimientos de la cultura realizada a través del lenguaje, que es el principal vehículo del proceso del desarrollo y es lo que influye decisivamente en el desarrollo cognitivo. Además, como psicólogo constructivista, ya entrando en el constructivismo, igual que Piaget, él piensa que los niños aprenden de forma creativa y a través de experiencias prácticas aprenden. Ahora que Vygotsky piensa que el aprendizaje se construye mediante las interacciones sociales, con el apoyo de alguien más experto, claro. Vygotsky fue importante para poder entender más que todo el aprendizaje colaborativo y para saber más sobre la influencia del entorno sociocultural en el desarrollo cognitivo de los más pequeños. Más que todo hablando del constructivismo social, Vygotsky era un teórico constructivista, considerado el primer precursor del constructivismo social.
Él pensaba más que todo que los niños son aprendices que organizan activamente la nueva información con la información ya existente. Vygotsky enfatizaba mucho la influencia de los contextos sociales y culturales en la apropiación del conocimiento y pone gran énfasis en el rol activo del maestro. Mientras que las actividades mentales de los estudiantes se desarrollan más que todo naturalmente a través de varias rutas de descubrimientos, como la construcción de significados, los instrumentos para el desarrollo cognitivo y la zona de desarrollo próximo, que el concepto básico es el de la zona de desarrollo próximo, que según la cual cada estudiante es capaz de aprender una serie de aspectos que tienen que ver con su nivel de desarrollo, pero existen otros fuera de su alcance que pueden ser asimilados con ayuda de un adulto o de iguales más aventajados. En este tramo, entre lo que el estudiante puede aprender por sí solo y lo que puede aprender con ayuda de otros, es lo que se denomina zona de desarrollo próximo. En este sentido, la teoría de Vygotsky concede más que todo al maestro un papel esencial al considerarlo facilitador del desarrollo de estructuras mentales en el que el estudiante para que sea capaz de construir aprendizajes mucho más complejos y para ellos entender mucho más. Vygotsky también propone la idea de la doble formación. Al defender toda esta función cognitiva aparece primero en el plano interpersonal y posteriormente se reconstruye en el plano interpersonal. Es decir, se aprende interaccionando con los demás y se produce el desarrollo cuando internamente se controla el proceso. Esto integrando nuevas competencias a la estructura cognitiva existente. La interacción entre los estudiantes y los adultos se produce a través del lenguaje, por lo que verbalizarlos, los pensamientos lleva a reorganizar las ideas, lo que facilita el desarrollo y hace que sea necesario propiciar interacciones en el aula. Cada vez que sean cada vez más estimulantes y saludables. En el punto de partida la responsabilidad la tiene el maestro principalmente y en el de llegada será el estudiante con la consiguiente retirada del maestro, claro. Y unas ventajas más que todo de todo esto que les he dicho es que posibilita que el sujeto pueda adquirir nuevos contenidos. La educación y desarrollo por medio de sucesivas zonas de desarrollo próximo y se interesó no solamente por la evaluación psicológica de las capacidades del niño, sino también más que todo en la evaluación pedagógica de las prácticas educativas. El objetivo fundamental de la educación es introducir al ser humano en una cultura ya preexistente, de propuestas, de pensamientos y lenguajes, qué pena. Trabajar en el límite superior del desarrollo, las tareas propuestas deben exigir el trabajo intelectual del alumno, o sea, tienen que ser un poco más exigentes y complejas. Y tienen que permitir la transferencia de responsabilidad, de modo que el alumno no vaya siendo capaz de un modo progresivo de marcar nuevas metas y tareas. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. ¿Sí se escucha? Sí, compañero. Buenas noches, sí, señora. Bueno, compañeros, yo les voy a exponer acerca de Jean Piaget. Él nació en 1896 y murió en 1980. Era un biólogo, epistemólogo, psicólogo suizo, fundador de la Escuela de Epistemología Genética. Es una de las figuras más relevantes de la psicología del siglo XX. Sus aportaciones han tenido más trascendencia dentro de la psicopedagogía.
Sus estudios sobre el desarrollo intelectual y cognitivo del niño ejercieron una influencia trascendental en el campo de la psicología como en el campo de la educación. La teoría de Jean Piaget se denomina como epistemología genética, que es el intento de explicar el curso del desarrollo intelectual humano desde la fase inicial del recién nacido, donde predominan los mecanismos reflejos, hasta la etapa adulta, que es caracterizada por estos procesos conscientes de comportamiento regulado y hábil. Piaget se distancia de la reflexión y se alía con pensadores que se afirman en la razón práctica. O sea, al más que todo le interesaba saber cómo se pasa de los juicios de acción a los juicios de comprobación, donde el concepto se vincula con la diferencia, con la clase, con la generalización y la comunicación. Su sistema de ideas se relaciona de igual forma con la filosofía, en especial con la teoría del conocimiento y con otras ciencias, como la lógica y la matemática. Siempre mostró interés por la acción, por el lenguaje y el razonamiento. Su postura epistemológico-genética, pionera de lo que hoy se conoce como constructivismo, fue capaz en su momento de acoger diversos factores biológicos, afectivos, emocionales, sociales e intelectuales, que contribuyeron a configurar una teoría fuerte de lo que podía ser el desarrollo cognitivo del niño. La transducción nos permite volvernos un poco más desconfiados, salirnos del molde convencional, desbordar un poco la costumbre, volvernos más creativos. Es entonces cuando captamos de manera íntegra y repentina las relaciones y cualidades entre elementos. El propósito principal de este método pedagógico es comprender cómo el hombre alcanza un conocimiento objetivo de la realidad a partir de las estructuras más elementales presentes desde su infancia, lo que es el concepto de la inteligencia como proceso de adaptación, conceptos de asimilación, acomodación y equilibrio. La comprensión del desarrollo humano, sobre todo en el campo de la educación, donde sus teorías sin duda han de generar interés en la ejecución de mejores prácticas pedagógicas y en la comprensión de los procesos de aprendizaje, lo que quiere decir que el niño tiene que reinventar el mundo a través de un proceso de transformación que va desde estructuras sensoriomotoras a estructuras lógicas. Lo que es aprender es inventar. El papel del sujeto en cuanto a sus posiciones, intereses y necesidades es la manera como organiza y vive su vida, cómo produce cultura y construye en general los modos de vivir humanos. Según Piaget, existen 4 etapas del desarrollo cognitivo. La primera etapa, que es la etapa sensoriomotriz, que va de los 0 a los 2 años, que es donde desarrollamos a través de la experiencia y movimientos nuestros 5 sentidos. O sea, nuestro cerebro quiere ver, quiere escuchar, quiere oler, saborear, tocar, siente mucha curiosidad. Primero comenzamos con reflejos simples y después desarrollamos nuestros primeros hábitos. A partir de los 4 meses nos damos cuenta de las cosas más allá de nuestro cuerpo y a medida que envejecemos aprendemos a hacer sus cosas intencionalmente. Se puede percibir el mundo desde un propio punto de vista, ¿no? Bueno, la segunda etapa es la etapa preoperacional, que va de los 2 a los 7 años, que es cuando nuestro cerebro se clasifica a través de funciones simbológicas y pensamientos intuitivos. Tenemos muchas fantasías, creemos que los objetos están vivos, no somos capaces de aplicar operaciones cognitivas y aprendemos a hablar y a entender que las palabras, las imágenes y los gestos son símbolos de otras cosas. O sea, le damos como un significado más simbólico. Nos encanta jugar a asimilar y aprender. Alrededor de los 4 años seguimos sintiendo mucha curiosidad, hacemos muchas preguntas, queremos saberlo todo. Se puede llamar a esta etapa el nacimiento-razonamiento primitivo. Piaget lo llamó la edad intuitiva. Digamos, tenemos conocimiento, pero no tenemos idea de cómo lo adquirimos, ¿no? El pensamiento en esta etapa sigue siendo un poco egocéntrico. Todavía creemos que otros ven el mundo como nosotros y aún no entendemos que lo pueden ver de manera diferente. En la tercera etapa son las etapas de operaciones completas, que van de los 7 a los 11 años. Descubrimos la lógica y desarrollamos operaciones cognitivas concretas, como ordenar objetos en cierto orden. Le damos como un razonamiento intuitivo. Podemos sacar una conclusión y luego hacer una generalización. Nuestro cerebro aprende a reorganizar nuestros pensamientos, a clasificar y a construir estructuras mentales operativas concretas. O sea, revertimos una acción haciendo todo lo contrario.
Se aplican, digamos, en conversaciones, en actividades, cuando aprendemos a escribir y en la escuela. Ahí nos aprendemos a conocer un poco mejor. Comprendemos que nuestros pensamientos y sentimientos son únicos y no necesariamente los de los demás. Aprendemos a ponernos en los zapatos de las demás personas. Y en la cuarta etapa, que es la de operaciones formales, va de los 12 años en adelante, que es cuando nos convertimos en adolescentes, nos volvemos formalmente operativos. Tenemos la capacidad de pensar más racionalmente sobre conceptos abstractos y eventos hipotéticos. Nuestras habilidades cognitivas avanzadas nos permiten conocer conceptos abstractos como el éxito, el fracaso, el amor, el odio. Formamos una comprensión más profunda de nuestra propia identidad y de nuestra moral. También creemos que comprendemos el comportamiento de los demás y nos volvemos un poco más compasivos. Le damos como ese razonamiento deductivo, podemos comparar, digamos, dos afirmaciones y llegar a una generalización lógica, ¿no? Que son las nuevas habilidades mentales que nos permite planificar y pensar en nuestra vida sistemáticamente y priorizarla. El niño se enfrenta al mundo con sus propias armas y a través de la acción opera transformaciones que conllevan al desarrollo mental. Influye muy poco en el pensamiento y la conciencia, siendo su mayor ganancia las operaciones mentales. Y Piaget creía que en el aprendizaje durante toda su vida, pero él insistió que la etapa operativa formal es la etapa final del desarrollo cognitivo. Y en 1920 comenzó a trabajar con pruebas estandarizadas, se dio cuenta que los niños más pequeños cometen errores que los niños mayores no cometen. Llegó a la conclusión de que deben pensar de manera diferente y pasó el resto de su vida estudiando el desarrollo intelectual de los niños. Una de las cosas más importantes que nos dejó Piaget en la educación es el aprendizaje por descubrimiento. Piaget creía que los niños aprendían mejor explorando, descubriendo y practicando. Por lo tanto, destacaba un aprendizaje activo enfocado en los niños. A día de hoy, los educadores infantiles siguen poniendo en práctica la teoría, el descubrimiento, la exploración y el aprendizaje activo, que son pilares en el rango de edad de 0 y 6 años. Esto significa que hay un momento adecuado del desarrollo para enseñar ciertos conocimientos en educación infantil. Adelantarse y no tener en cuenta la maduración de los niños podría tener consecuencias negativas en el desarrollo y el aprendizaje de los niños. De esta manera, quizás se debería alejar el concepto de aprendizaje por fichas y dar paso a un aprendizaje en movimiento, manipulación sensorial y, por supuesto, basado en el juego de dinámicas activas. Muchas gracias, compañeros. No sé si se me escuchó claro. Sí, señora. Bien, ¿quién continúa? Le quedan 10 minutos al grupo y falta un autor. Falta un autor. Falta Skinner. ¿Alguno de los dos va a hacer presentación de Skinner? ¿Alguno de los dos va a hacer presentación de Skinner? Por mi parte, no, señora. No, yo tampoco. Bien. Como parte del grupo moderador, el profesor Héctor, entonces él va a hacer la presentación sobre Skinner. Bueno. Bien, Skinner plantea que el condicionamiento es una técnica que debe usarse para enseñar y buscar conductas deseables. Lo más interesante de esta teoría es que definitivamente puede, o su gran pretensión es el control del comportamiento. Y para determinar este control, ellos definitivamente hacen que las cosas internas no sean importantes. Lo más importante es lo observable. Es por eso que funcionó perfectamente para muchísimas teorías de principios de siglo, donde la pretensión era controlar. Y empezaron a aparecer primero pues, a partir de los animales y después empezaron a aplicar a los seres humanos.
Allí hay algunos planteamientos éticos donde pues lógicamente su finalidad y como tal era esa. Mm, También ha sido una técnica muy eficaz y muy usada en la mayoría de las culturas, ya que la mayoría de las culturas pretenden que los niños aprendan y se condicionen hacia una sociedad determinada o hacia una sociedad que se desea que sea controlada. Em, la teoría desestima la función del entendimiento humano y Skinner no distingue entre aprendizaje y desempeño, mientras que ahora hay autores que han desarrollado la teoría de Skinner, por ejemplo Bandura, donde también empieza a decir que lo más importante es el control de los niños, pero que ese control viene después a condicionar cierta modificación de la forma de pensar. O sea, ciertas modificaciones que tienen que ver directamente con eh, con la estructura mental. O sea, cómo la estructura mental se modifica a partir de que el comportamiento sea controlado. Eh, en términos generales, es una postura que ha sido muy usada y sigue siendo usada en múltiples y cantidades de cosas, sobre todo lo que tiene que ver con la máquina de conocimiento, que primero es Skinner el que plantea las máquinas de conocimiento. Después esas máquinas de conocimiento son tomadas alrededor de la sociedad de la comunicación con la televisión y podríamos hablar que también hay máquinas de conocimiento a partir de las tecnologías de la información. Bien, yo pienso que ahí podríamos continuar para el grupo siguiente y hacer ahora los contraargumentos de los tres autores. Estrellita, preséntalos, por favor. Bien, el CIPA contra expositor. El CIPA cuandaliza, eh, lo integran Diego Carmona, Ligia Melisa Ruiz, Juan David Reyes y Alison Dayana Rodríguez. Compañeros, entonces tienen 30 minutos para su exposición. Buenas noches, voy a compartir un PowerPoint. Entonces, no me quiere ver. No sé si alcanzan a ver ahí. Sí, señor. Listo. Entonces, yo voy a hablar sobre el conductivismo y constructivismo. Eso es lo que yo voy a hablar. Y voy a comenzar a hablar por los autores, que son Watson, con el paradigma estimulado o respuesta, Paul, con el aprendizaje por condicionamiento, y Skinner con la teoría de la reforzamiento. Y por el otro lado, constructivismo, hablamos de Piaget con la teoría del desarrollo cognitivo, Vygotsky con la teoría sociocultural del aprendizaje, Brunner con el aprendizaje por descubrimiento y por último Ausubel con la teoría del aprendizaje significativo. ¿Qué es el conductivismo? Es una corriente de la psicología que se basa en la observación del comportamiento o conducta del ser que se está estudiando. Bueno, ¿qué quiere decir? Según ellos, utilizaban animales. Y entonces, ¿qué hacían con el animal? Tenían un perro, digamos que para que el perrito haga caso o algo, le cogían la coca de la comida, le echaban comida y al moverlo, él tenía que sentarse para poderle dar la comida. Entonces, de esa forma, el perro hacía una condición, si se sentaba, estaba bien, si no se sentaba, entonces
tenía lo reprendían o algo. Entonces de esa forma miraban cómo el animal aprendía. Después de eso llega el aprendizaje con conjunto de relaciones, el estímulo, la respuesta, que a su vez esta respuesta lleva a una condición o a una recompensa o un castigo, qué pena. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si el animal hacía las cosas bien, tenía una recompensa, o si él hacía las cosas mal, tenía un castigo. Entonces, tenían esas dos partes. Eso mismo lo basaban con los estudiantes. ¿Qué hacían con los estudiantes? Que si el estudiante hacía las cosas bien, tenía una nota, digamos, que era del 1 al 5. La máxima nota sería el 5, la mínima nota sería un 1, que sería el castigo. Entonces se basaban en esa forma y así calificaban a los estudiantes. Pasando al constituismo, ¿qué es el constituismo? Perdón. Es una teoría psicológica que explica los procesos de aprendizaje a partir de conocimientos previos. ¿Qué quería decir? Que los conocimientos previos venían ya de la casa, ya venía un niño con conocimientos previos, ellos lo evaluaban y miraban cómo estaban para ellos poder seguir evaluando al niño y seguirle dando conocimientos. Podía ser creándole un problema y de ese problema el niño se basaba e iba mejorando. También es el resultado de un proceso de construcción, de un proceso de reconstrucción de significados. Quería decir que si al niño ya le tenían un significado o alguna, entonces ya con lo que él trae se lo iban mejorando y el niño cogía mejores bases para aprender. Pasamos cuando el condicionismo, ¿qué hacía el docente? Entonces, el docente para el conductismo es un protagonista del aprendizaje, es el que crea, estimula para que el alumno aprenda y crea estímulos, ya sea recompensado o castigado. ¿El docente qué hace? Él es el que trae todo el trabajo, lo explica, da una explicación, después de eso hace una evaluación y de ahí, de la evaluación, saca una nota, ya sea un castigo o una recompensa. Entonces se basaba en esas dos cosas, un castigo o una recompensa. También pensaban que el alumno era un ser pasivo, no poseía conocimientos previos y respondía a estímulos. Lo pensaban como si fuera un animalito, que no tenía un pensamiento que venía desde la casa, era para que todos se lo enseñaran en la escuela y se basaban en esa parte. Que querían que el niño aprendiera solo lo que ellos les explicaban para como tenerlo en una sola regla y así se basaban los niños, ¿no? La otra parte era el aprendizaje, que sería el conductivismo, es el siguiente: introducción a exámenes, recompensa o castigo. Y todo esto llevaba al aprendizaje. ¿Qué querían decir? Que si el niño, digamos, es un ejemplo muy fácil, el niño va caminando, ¿sí? Lo muerde un perro, entonces el aprendizaje del niño ya sería bastante fácil. La próxima vez que viera un perro, el niño le tendría miedo y ya sabría que ese perro lo iba a morder, entonces que de esa parte se basaba ya con... Se me fue la palabra, qué pena. Bueno, constructivismo. El docente facilitador, es el intermediario, el proceso de aprendizaje es mejor, ¿sí? Porque el docente ya se dedica a ver qué tiene el niño, a ayudarle al niño a que aprenda y a mejorar sus conocimientos. No es un profesor que viene ya a incluirle, sino a mirar qué sabe y a mejorar. ¿Y qué hace el estudiante? El alumno es el protagonista, que construye aprendizajes y ya viene a hacer todo él y lo único que hace el docente es como guiarlo, ¿sí? Como ayudarle para que el niño aprenda y cada día mejore esos conocimientos. Otra cosa, el niño puede
actuar con los conocimientos, puede participar, puede haber pregunta, respuesta con los docentes. En cambio, en el conductivismo, el docente es el único que sabe, el que sabe todo, y el niño tiene que basarse solo a una evaluación, y si esa evaluación no le va bien, entonces va a tener un castigo. Si le va bien, pues va a tener un premio. También los niños se pueden relacionar en el constructivismo, los niños se relacionan con el medio. Quiere decir que no se basan solo a lo que el profesor le va a explicar, sino que traen ejercicios, juegos, actividades distintas para que el niño aprenda y mejore día tras día con esos aprendizajes. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es que esa forma se puede utilizar en algunas escuelas, se utiliza, pero creo que con el deberían ir muy de la mano. ¿Por qué? Porque si un niño no se educa y no se le dan unas buenas bases, el niño va a coger y le va a dar pereza estudiar, o de pronto no va a estudiar como debe, no le van a gustar algunas cosas y no va a aprender lo esencial. Entonces se pierden algunas cosas en el camino del constructivismo. Eso sería todo. ¿Sí me escucharon? Sí, Diego. Diego, no, sigue por favor pasando las diapositivas. Tan amable, me colaboras. Ahí, ahí se ve. Sí. Sí, Sí, ahí sí está bien. ¿Listo? sigo yo. Skinner. ¿Sí lo ven? Sí, sí, sí. Bueno, yo voy a hablar sobre Skinner. Diego, te saliste. Bueno, él decía que sobre las implicaciones éticas debido a su planteamiento pueden llevar a un manejo o un control de comportamientos del individuo cortando su libertad autónoma. Pues ahí lo que nos trataba de decir Skinner era que él a sus alumnos le enfocaba mucho era el rol del docente y que los niños se enfocaran mucho a lo que explicara el docente. O sea, no les daba como esa libertad a los niños de tener como ay, qué pena, que los niños fueran libertinaje o ellos aprenderán en su proceso de ser como ellos son. También nos explicaba que sobre el aprendizaje, como ser pasivo, haciéndole responsable de un proceso de aprendizaje, como puede ser responsable el profesor al vez al alumno. O sea, en este caso, en Skinner nos decía era que los niños, digamos, un ejemplo, en vez que le ponía abajo, como una flor, como una estrella, siempre tenía que decir cómo tenía que hacerlo y nunca los dejaba hacer libre en sus trabajos a sus niños. En el caso de pronto que los niños, como pues ya sabemos que los niños quieren pintar las flores, las estrellas de todos los colores, pues siempre se enfocaba que tenía que ser de un solo color o como él quería y así tenía que ser los niños. También acá nos hablaban sobre que los afectos suelen tener mayor impacto o corto plazo. Sería en este caso Skinner siempre le gustaba que los niños aprendieran de una vez. No le gustaba que de pronto duraran semanas o de pronto meses que tenían que aprender los niños. No. Él siempre era que le gustaba todo, era a corto plazo, sería todo, digamos, hoy mismo. No le dejaba que los niños tuvieran su método de aprendizaje libre. También nos trataba que decía que los planteamientos teóricos también nos permiten explicar fenómenos psicológicos más complejos que involucrarán tanto sus aspectos cognitivos o afectivos. En este caso, pues algo emocional de los niños. O sea que, digamos, él no le importaba si los niños estuvieran bien, si estuvieran mal, sino ellos tenían que ser en la clase como él quería. Decían que el rol del docente era seleccionar tareas, respuestas, elaborar y también un programa
programar su enseñanza. Al ver el rol del estudiante era aprendizaje, el aprendizaje tenía que ser individuo, sería personal, para el papel de proponer del aprendizaje un ritmo individual y así ensayar sus errores. Skinner, Skinner consideraba que la enseñanza era una técnica, ya que era un conjunto de procedimientos bien de consecuencias de una manera tibia del alumno que va al aprendizaje. También así nos decía que el modelo pedagógico de presentación tenía tendencia a resumir objetos cognitivos, organizaban de forma lógica consecuencias como unidades, métodos, preguntas y respuestas. También ellos trabajaban como con juegos, pero los juegos eran más que todo didácticos y simulación entre los docentes, libros, máquinas, enseñanzas, computadoras y TV. Decía que la relación entre el alumno y el docente, más que todo era un programa que se instruye a su ritmo, despersonalizándose en proceso decente. Decía que también que el aprendizaje no se toma en cuenta, sino en procesos ni cualidades que no generan por ensayo o error. Decía que también el pensamiento teórico no era creador de la memoria productiva, sino era pensamiento tecnográfico que influye al espíritu del corriente pedagógico. Pues ahí como nos pues contó un poquito, decía que Skinner más que todo era como esos docentes que le gustaba que los niños aprendieran al método de él, a una enseñanza, como se dice, brusca, a una enseñanza antigua. Pues digamos de todos, un poquito de los pedagogos que hemos visto, pues digamos como que todos tienen una enseñanza totalmente diferente. Y ya. Muchas gracias. Diego, ¿me puedes colaborar, por favor? Diego, por favor, cierras el micrófono para que se escuchen mejor los compañeros. Diego, y cerraste la diapositiva. ¿Me puedes colaborar con la diapositiva? Listo, ya voy. De ayer. Continuamos con la contraposición de la teoría constructivista. Por favor, ¿la pasas, Diego? Diego, ¿me escuchan? ¿La pasas? Mm, ¿Sí me alcanzan Arriba, que ayer. Ese ya la pico. devuelvo. Ya la devuelvo. ¿Ahí?
Bueno, entonces vamos a continuar con la contraposición de la teoría constructivista de Jean Piaget. Inicialmente tenemos en cuenta que la teoría de Jean Piaget se basó únicamente en el estudio de los infantes. Es decir, esta teoría no nos sirve para estudiar las personas en su adultez, ¿sí? Entonces allí nos nace el interrogante si en la teoría constructivista del aprendizaje de Jean Piaget sirve para lo que es el aprendizaje de los adultos, o si el aprendizaje de los adultos funciona de igual manera que él nos plantea en los infantes. Por otro lado, la pasas por favor. Por otro lado, también debemos de tener en cuenta que Jean Piaget nos muestra una teoría constructivista de los niños de los niños de manera cualitativamente. Allí él no define la capacidad de cada niño o de cada infante, no la tiene en cuenta. Por esta razón, no tenemos la determinación correspondiente si todos los niños asimilan la información o construyen la información de la misma manera. Es decir, si algún niño con un ambiente hostil aprende de una manera igual que un niño con un ambiente agradable. ¿Podemos pasarla, por favor, Diego? Por otro lado, debemos de tener en cuenta que allí Jean Piaget nos dice su planteamiento sobre el desarrollo se limita a un modelo lineal y acumulado en la que se adquiere progresivamente estructuras de complejidad creciente, modelo que desconoce las curvas irregulares del desarrollo caracterizadas por los hundimientos, turbelaciones, emergencias, regresiones, etcétera. Allí es donde planteamos que el planteamiento constructivista de Jean Piaget no tiene en cuenta las irregularidades por las que puede pasar el infante y si éste adquiere el conocimiento o construye el conocimiento de la misma manera que una persona o un niño que tiene un ambiente agradable. ¿Podemos pasarla, Diego, por favor? Por otro lado, el constructivismo de Jean Piaget no tiene en cuenta adicional las diferentes culturas que tenemos en el mundo. Ellos solo, sus experimentos estaban restringidos a niños de Europa Occidental, normalmente niños suecos de clase media. Los sucesores de su teoría han intentado llevar su trabajo a sociedades no occidentales, pero se han basado principalmente en aspectos cuantitativos. Además, se han limitado en generar a estudios normalmente comparativos el énfasis en el desarrollo cognitivo de los niños extranjeros. De allí viene que él no de allí viene la pregunta si los niños indígenas o con diferentes tipos de culturas tienen un modo de asimilar o de construir la información de la misma manera. Ya teniendo en cuenta que Jean Piaget es un pionero del constructivismo, porque debemos de tener en cuenta que el constructivismo va de que el niño asimila la idea y ya con los conocimientos previos reconstruye la información y allí tiene o se basa en unos nuevos conocimientos para dar el margen de lo que es una nueva experiencia para la resolución del problema, ¿sí? Por otro lado, Diego, te faltan te falta una diapositiva, no sé si la tienes allí. Esa no, de la otra, porfa. Mm, mm. Déjame un segundo, ya la coloco. Por acá. Compañeros, les faltan 8 minutos 25 segundos. Gracias, maestro.
Bueno, entonces tenemos que tener en cuenta que una de las teorías de Jean Piaget, el aprendizaje se limita según la edad. Cada etapa del desarrollo del infante tiene una construcción de conocimiento, es decir, que el conocimiento o la teoría de Jean Piaget es limitante, nos limita ya teniendo en cuenta que según él, cada edad tiene una margen o eh, un desarrollo límite. La teoría del constructivismo del conocimiento tiende a tener una margen de error, es decir, el conocimiento adquirido no es el absoluto. Además de tener que dedicar más tiempo, más paciencia para obtener los resultados. Debemos de tener en cuenta que la teoría de margen de error es cuando la solución que nos da la construcción de nuestros conocimientos previos y el conocimiento adquirido no es la solución adecuada, debemos de volvemos a conseguir una nueva solución, la cual nos va a demorar más tiempo. Por otro lado, debemos de tener en cuenta que la teoría de Jean Piaget, sus estudios son orientados al aprendizaje de los niños, es decir, que no le limita según la edad, ya lo habíamos comentado, que el aprendizaje es un aprendizaje progresivo, es decir, que nos lleva bastante tiempo y que no sabemos que todos los infantes tengan el mismo desarrollo o el desarrollo de la misma manera. Aparte de esto, el acomodamiento y mm, asimilación y la asimilación en la cual Jean Piaget une para el conocimiento, él dice que sin una acomodación y una asimilación no se puede tener un conocimiento. Por otro lado, debemos de informar que el aprendizaje constructivista de Jean Piaget, eh, al obtener conocimiento o la información procesada de una manera autónoma, con capacidad de tener una margen de error en el momento de construir el conocimiento. Por otro lado, la teoría constructivista nos constituye la solución. La teoría constructivista nos da soluciones a problemas simples. Esta teoría constructivista no sirve para problemas complejos. Muchas gracias, compañeros, por su atención. Vamos con la teoría de Vygotsky. Por favor, Diego, ¿no me puedes colaborar con las diapositivas? Bueno, en las teorías de Vygotsky podemos confirmar las desventajas. La psicología cognitiva aplicada a la educación se ha preocupado principalmente de los procesos de aprendizaje que tienen lugar en cualquier situación de instrucción, incluida la sala de clase. Sin embargo, la psicología educativa aplica a la sala de clase debe ocuparse desde el factor tales como los procesos emocionales y la sociedad que tiene lugar a la escuela. Así, a la hora de analizar los procesos que ocurren en el salón de clase, es importante completar los enfoques cognitivos que otros permiten tener una visión integral a los alumnos, situaciones escolares. Entonces allí debemos de tener en cuenta que el profesor pierde su valor protagónico, el aprendizaje no aprecia el conocimiento de se obstaculiza la estructura de un plan educativo masivo. Cabe resaltar que la falta de motivación por parte del tutor causa un aspecto dañino en el aprendizaje, rechazando así que nuestro aprendizaje se realiza según el modo
constructivista. Una de las principales desventajas que se han hecho consiste en diferenciar las competencias reales de los niños y sus ejecuciones en tareas concretas que dan nuestra externamente de saber hacer, qué hacer en la sociedad y cómo actuar en la sociedad. Se trata de una distinción importante, especialmente en investigación de su sociedad. Muchas ocasiones se constata que determinado una determinada habilidad o desempeño, competencia se pone de manifiesto o no se hace ejecución, seguido el entorno. En el caso concreto que no ocupa la ingeniosidad, problema de un diseño que tenemos con el teólogo Vygotsky. Los estudiantes deben reducir a una construcción subjetiva de algo que está en proceso de dejar de ser, de dejar de existir en un futuro inmediato. Dificultad de organizar de un plan de educativo masivo, evolución, falta de motivación por parte del tutor. El docente va perdiendo el papel central y las actividades deben diseñar desde una perspectiva de solución de procesos y situaciones problema, y los profesores no están preparados para el diseño de un programa íntegro de constructivismo para enseñanza a los infantes. Por ahora esta fue la contraposición del grupo Juan Dalisa. Muchas gracias, profesores. Muy bien, compañeros. De nuestra apreciación es que ya podemos pasar como a hacer un primer avance del acta. Entonces vamos a darle la palabra a Estrella para que nos cuente un poco cómo va esta parte del acta. Posterior a esto, entonces entraremos a la fase de discusión, que son algunas preguntas que nosotros tenemos preparados para que la podamos realizar. Bien. Bien. Bueno, el acta de debate arranca con todo lo que tiene que ver con el tema, CIPA moderador, fecha, CIPA expositor, CIPA contraexpositor y la introducción que ya el compañero Héctor Elías no la había realizado. Las reglas del debate y finalmente pues ya arranca la exposición. Se da comienzo al debate con la exposición del compañero Helmut, que nos habla sobre Vygotsky, nos propicia un contexto de la Rusia de su actualidad, nos dice que propone una teoría del método y presenta influencia de Marx y Lenin, es muy influyente en la educación y la psicología, que nos habla de que los seres aprenden del medio social, al crecer se complejiza el lenguaje, la cultura se trasciende a partir del lenguaje, el aprendizaje colaborativo y desarrollo sociocultural de los niños. Es un pedagogo constructivista. Importante el contexto social y cultural. Nos muestra la zona de desarrollo próximo, cada uno es capaz de aprender según su nivel de desarrollo o con ayuda de un adulto o congénere más adelantado. El docente como facilitador de estructuras para construir conceptos más complejos, un primer plano personal y luego un interpersonal. Se propician interacciones en el aula que sean estimulantes, posibilita que el sujeto aprenda nuevos contenidos. Luego comenzamos con Jean Piaget. Nos hablan de la epistemología genética, los juicios de acción, la teoría del conocimiento. Nos dice que es un pedagogo constructivista, desarrollo cognitivo del niño, cómo aprenden desde los conceptos más básicos, cómo reinventan el mundo a partir de la transformación. Nos habla de las etapas de desarrollo, el aprendizaje por descubrimientos, enfocado en el niño, la exploración, la vivencia del niño, el aprendizaje en movimiento. Finalmente, el compañero Héctor Elías hace una breve reseña sobre los planteamientos de Skinner, que nos habla de pretender el control del comportamiento, lo más importante que es lo observable. Los niños deben aprender sobre la conducción, cómo se modifica la estructura mental si se modifica el comportamiento, la máquina del conocimiento, sociedad
de la comunicación a partir de las tecnologías de la información. Comienza entonces la contraexposición, se habla sobre algunos representantes del conductismo, sobre conducta se refuerza o se castiga, se condiciona los comportamientos que debían estar reglamentados, luego se hace un pequeño paralelo con lo que se hace en el constructivismo, sobre el aprendizaje, sobre el docente, sobre el protagonismo del niño. Se dice que en el constructivismo el docente como facilitador, se reconocen los potenciales de los niños y el estudiante como protagonista de su aprendizaje. Luego se nos habla de Skinner, nos muestra que sus métodos se enfocan en el aprendizaje, pero no a largo plazo. Es una enseñanza antigua o brusca, dijo la compañera. Luego nos hablan de Piaget, que no define a cada infante, sino que generaliza en una construcción de aprendizaje. Su modelo es lineal y acumulativo sin tener en cuenta las particularidades de los niños y de su ambiente. No tiene en cuenta las diferentes culturas. Homogeniza, limita, sin reconocer el contexto particular. El aprendizaje se limita a la edad, tiene construcción de conocimiento limitado. Y luego nos habla sobre Vygotsky, donde nos dice que se reduce a la construcción que deja de ser en un futuro inmediato. Es una perspectiva de soluciones para problemas. Bien, hasta ahí vamos un poco con las notas que se tomaron para este debate. La primera pregunta que queremos lanzar a todos los compañeros es: puntualice, por favor, 2 ventajas de cada autor o 2 desventajas de cada autor, según la temática que ustedes hayan tenido. Y para esto tiene cada grupo 1 minuto. Puede, por favor, levantar la mano quien quiera hablar y vamos dando la palabra. Entonces, Diego, levantó la manito. Listo, yo voy a hablar de una de las desventajas. Sí, para mí me parece que una de las desventajas de Skinner es querer pensar que los niños o tratarlos como animales, ¿sí? Para mí eso es una desventaja muy grande, que él crea sus preguntas y todo lo que él hace es basado en animales y después pasa a los niños. Creo que de ahí mirar esa parte es como muy difícil que traten a un niño igual que un perrito. Entonces, para mí, creo que no era una ventaja mirar a los niños como animales. ¿Listo? ¿Quién levantó la manito? No, no hay más manitos levantadas. Bien, compañeros. Alison. Alison. Alison levantó la manito. Buenas noches, sí, señora. Buenas noches. Vamos a hablar sobre las desventajas que podemos, hay algunas ventajas que se nos podemos dar y algunas desventajas. Vamos con las ventajas que tenemos a partir vamos a decir unas ventajas del señor Vygotsky, las cuales él formaba o construía el aprendizaje por medio de la sociedad. Nos confirmaba que los niños, los infantes, absorben todo el conocimiento o construyen el conocimiento a través de la sociedad. Y allí hacemos el comparativo con Vygotsky, porque Vygotsky decía, porque Piaget, hacemos el comparativo con Piaget, ya que Piaget nos decía que él hacía el niño, el infante, construía su conocimiento por medio del ambiente, ¿verdad? Allí tenemos dos como similitudes, pero a la vez son desigualdades, teniendo en cuenta que uno se Bien, basaba en el compañero. ambiente. Discúlpeme, muchas gracias. El Sí. tiempo. Bien, por favor, ahora hablemos sobre las ventajas. El grupo de ventajas, por favor. ¿Quién quiere hablar? 1 minutico también, 1 por favor. minuto. Helmut. Pues quería mencionar más que todo como las ventajas del constructivismo de Vygotsky, que más que todo hacen que el niño
desarrolle como más autonomía y eso se me hace que es mucho mejor porque entonces no depende tanto del docente. Y me parece como pues, una buena teoría social, ya que hace que los otros socialicen entre todos y así se obtengan más conocimientos de diferentes partes o, sí, de diferentes personas. Gracias. Correcto. Conocimiento. Bien, ¿quién Bien. más? ¿Alguno más? ¿No? Perfecto. Entonces, siguiente pregunta. Bien, vamos a la siguiente pregunta. La pregunta es, Skinner y los conductistas plantean el análisis ABC, antecedentes, comportamiento, consecuencia. ¿Podría este tipo de análisis dar respuestas a el aprendizaje de la escuela de hoy? Cada grupo tiene 2 minutos para responder y después cada grupo tiene 30 segundos para la réplica. Por favor, primero el grupo de las ventajas. Muy bien. ¿Quién quiere hablar? ¿Quién contesta por ese grupo? Profe, qué pena, ¿será que puede volver a decirnos bien la pregunta? Correcto. Sí, claro. Skinner y los conductistas plantean el análisis ABC, antecedentes, comportamiento, consecuencias. ¿Podría este tipo de análisis dar respuestas a el aprendizajes o a aprendizajes de la escuela de hoy en día? Cada grupo tiene 2 minutos para responder y después cada grupo tiene 30 segundos como réplica. Eh, Todos pueden hablar, lógicamente, pero eso son 2 minutos. Por favor, levanten la mano. Diego. Bien, Diego. Bueno, yo pienso que normalmente algunas instituciones todavía manejan esa forma y ese pensamiento, ¿sí? Donde el docente debe llegar a su clase, explica, hace una evaluación y saca una nota. Es algo como que algunos colegios todavía manejan esa teoría. Primero, basado que un padre quiere que su hijo todos los días esté trabajando, que lo vea haciendo tareas, que lo vea haciendo actividades, y para ello es lógico que un niño, si no se le enseña de esa forma, entonces el niño no aprende. Entonces por eso es que creo que algunas de esos pensamientos se manejan en algunos colegios, aunque hay en otros que manejan más fácil, que utilizan que el niño llega, aprende, le dejan actividades, el niño trabaja en casa y hace una evaluación, no hace evaluaciones porque se hacen evaluaciones constantes. Entonces, todos los días el niño está en una evaluación constante. Digamos que si hace una lectura, lo están evaluando cómo lee. Si hace una actividad en el tablero, lo evalúan, pero no lo van a evaluar, no le van a hacer una evaluación donde el niño se va a sentir como que lo están acosando, que tiene que llegar a la casa a estudiar, que al otro día, si no hace la evaluación bien, va a tener una nota baja y por ende le van a enviar una nota al padre donde va a decir el niño no alcanzó la nota y su nota es 1. No sé qué más, algún otro compañero que quiera agregar algo. Alison. Alison. Sí, muchas gracias. Bueno, iniciando o complementando lo que informa mi compañero Diego, debemos de tener en cuenta que las instituciones en ocasión están hasta ahora acomodándose a un modelo de aprendizaje novedoso o pues Tiempo, hasta ahorita. tiempo. Bien, Muchas gracias. los compañeros del grupo de las ventajas, por favor, 30 segundos de réplica. Helio. Bueno, pues de lo que dijeron mis compañeros, creo que este método pues es el que más se ha aplicado
de pronto sí es como un poquito antiguo, de saturar un poco a los estudiantes con mucho trabajo, ¿no? Esto también, pues una desventaja sería que es saturar mucho a los estudiantes pues con mucha información, pero siento que esto también se tiene que llevar por medio de actividades lúdicas, las cuales expliquen y ayuden a mejorar el entendimiento de las actividades. Gracias. Correcto. ¿Alguien más de ese grupo? ¿Alguien más de ese grupo quiere hablar? No. Listo. Entonces, em, ¿el otro grupo quiere hacer réplica? O, por ejemplo, Alison quiere complementar lo que estaba diciendo con los 30 segundos de la réplica. Sí, sí, señora. Correcto. Bueno, muchas Entonces, gracias por continuemos. su... Muchas gracias. Entonces confirmamos, las escuelas de hoy en día están ahora en un proceso de adaptación de un proceso de acomodamiento de un estilo de aprendizaje nuevo. Por ende, pues en muchas escuelas se está usando un modelo antiguo de enseñanza. Como decía mi compañero, todavía se está utilizando los modelos de evaluación, en los modelos de implementar los castigos, eh, los modelos como tal de llevar un estricto manejo o un estricto régimen para la enseñanza, una enseñanza estandarizada. Apar- Tiempo. Muchas gracias, maestro. Bueno, La bueno, cortamos, bueno. Del grupo de Helmut y Vanessa, ¿quieren hacer réplica? 30 segundos. tienen 30 segundos para hacer réplica. Bien, ¿se abstienen? Sí. Sí, perfecto. Entonces continuamos a la siguiente pregunta. Pregunta 2. Observa Vygotsky. No podemos limitarnos simplemente a determinar los niveles evolutivos si queremos descubrir las relaciones reales del desarrollo con el aprendizaje. Él plantea una situación, él plantea una relación donde ambos se influyen mutuamente, o sea, desarrollo y aprendizaje. Esta concepción se basa en el constructo de zona de desarrollo próximo propuesto por Vygotsky. A partir de esta crítica que hace Vygotsky a la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, ¿qué aproximaciones teóricas se pueden encontrar en los dos autores de la teoría cognitiva para la educación? Cada grupo tiene 2 minutos para la respuesta. Muy bien, los que quieran entonces empezar a hablar. Por favor, levanta la manita. Bien, Diego. Bien. Empecemos. Diego, debes prender el micrófono. Bueno, yo pienso que tienen unas ideas como encontradas, ¿no? Uno piensa como hasta aquí el niño tiene que aprender de esta forma, donde el niño tiene que aprender bajo presión, ¿sí? Y que siempre lo que se le va a enseñar tiene que aprenderlo, socializarlo, estudiarlo todos los días para que tenga una nota. En cambio, en la otra, aprendemos que si el niño tiene algo, vino de su casa, ya aprendió algo, entonces lo socializamos, lo reforzamos y vamos todos los días creándole un problema a ese niño para que él solucione y aprende diario, diario y no va el niño no va como a buscar una nota en sí, sino aprender para todos los días ser mejor. Bien. Melissa. Melissa. Pues complementando lo de Diego, pues digamos, sí, en una es que de pronto antes explicaban o le enseñaban totalmente las cosas totalmente diferentes a los niños. Hoy en día, pues hablando las cosas que dice Diego, pues digamos ahorita no se enfocan tanto que de pronto por una nota, sino como que le dan más motivación a los niños para que tengan más aprendizaje. Digamos, ya no se enfoca de pronto en el rol del docente, que tiene que ser como lo del docente, sino también le dan como su libertinaje a los niños para que ellos también como que sean libres a su enseñanza, pero a la vez le tienen que corregir, pero pues no como con muchas cosas estrictas, digo yo. Tiempo. Bien, aquí pienso que se puede hacer una observación que me parece que
puede complementar. En realidad, el, el, pues Piaget piensa que primero está el pensamiento y después el lenguaje, mientras que Vygotsky plantea todo lo contrario, ¿cierto? Vygotsky nos plantea que primero está el lenguaje y después el pensamiento. Sin embargo, ambas cosas están mutuamente relacionadas, el pensamiento y el lenguaje. Yo creo que no existe pensamiento sin lenguaje y no existe lenguaje sin pensamiento. Es por eso que inclusive uno de los textos donde el maestro propuso, allí hay donde ellos unen las dos teorías y en realidad en este momento toda la teoría cognitiva usa trabajos de ambos para plantear pues todo un planteamiento sobre el desarrollo integral. Bueno, continuamos con la tercera pregunta o no tenemos más tiempo. Sí, tercera pregunta. Tercera pregunta. Teniendo en cuenta los autores referentes, Skinner, Piaget y Vygotsky, ¿el desarrollo del aprendizaje del niño se construye o se conduce? Dependiendo, cada uno por favor de sus respuestas, dependiendo del punto de vista que tienen. Argumente, ¿cuál piensa ustedes sería el resultado del aprendizaje en un niño para cada uno de los autores que defienden las posturas conductistas o cognitivas? 2 minutos para cada grupo. Sí, las ventajas desde las ventajas y las desventajas desde las desventajas. Bien, Diego. Para mí se construyen. Bueno, yo pienso que el aprendizaje de un niño todos los días se construye, ¿sí? Que desde que se levanta hasta que se acuesta, ellos aprenden de sus padres y van construyendo su inteligencia, ¿sí? Su aprendizaje. Yo pienso que cuando se dice que se conduce es como guiar al niño y decirle haga por acá, maneje por acá, levántese. No, en cambio cuando se construye es que el niño ya ve y va aprendiendo. Ese es mi pensamiento, mi punto de vista, que para mí se construye. Bueno, yo creería que más que todo se conduce porque sí creo que los niños traen ya un pensamiento o conocimientos previos, ya bien sea del entorno cultural o de su casa. Entonces, esos mismos pensamientos pueden conducirse para hacer que los niños aprendan mucho mejor o aprendan conocimientos nuevos. Siento yo, ¿no? Gracias. Ok. Alison Melissa levantó la manito. Melissa. Bueno, pues digamos un poco, yo digo que también tienen como que sus conocimientos, porque yo creo que así tengan en su casa como sus bases, en lo que hacen en el colegio es como reforzar esas bases para que ellos aprendan un poco más, ¿no? Digamos, tenemos que saber que ahorita hoy en cuenta los niños tienen como su chip, pero lo que falta es como ayudarle a nosotros como padres, como docentes, ayudarles como como, ay, no sé cómo se dice, como reactivar ese chi a esos niños, ¿no? Correcto. ¿Alguien más Por levantó otro la lado, mano? sí, Alison. sí. Por otro lado, complementando lo que dicen mis compañeros, el aprendizaje la teoría de aprendizaje de Jean Piaget y Vygotsky es de la construcción del constructivismo, el cual pues es la que ahora se está dando o la que ahorita se está implementando tanto en las universidades como en las escuelas secundarias, la cual dice que ellos absorben todo lo que tenga el medio ambiente. Es decir, ellos ya tienen sus conocimientos o su teoría básica, pero allí nuestras cabezas codificamos la información y construimos una nueva aprendizaje nuevo. Muchas gracias. Correcto. Tiempo. Muy bien. Vamos para la siguiente Sí, pregunta. pregunta 4. Pregunta 4. Algunos autores piensan que en la pedagogía contemporánea está superado el conductismo, y en especial en su pretensión por el control del comportamiento. Y otros dicen que lo que se realiza en estos tiempos en nuestras escuelas es pedagogía cognitiva. Ustedes, desde sus puntos de vista de las ventajas y desventajas de las dos tendencias, ¿qué opinan
del anterior comentario. Cada grupo tiene 2 minutos y si después quieren hacer Réplica. réplica, bueno, tienen 30 segundos para los contraargumentos. Muy bien. ¿Qué piensan? Diego, levanta la manito. Bueno, yo pienso, desde mi punto de vista, normalmente en los colegios, eh, el muchacho se ve obligado o el docente se ve obligado a que el muchacho reciba órdenes, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente en las casas como que nunca les implementan esa parte del respeto al docente, del respeto al mayor en este tiempo, ¿sí? Ya un niño ya llega y puede ser hasta grosero con un profesor, lo trata mal y el profesor tiene que darse a respetar, ¿sí? Entonces, si el profesor no marca unas pautas cuando llega a un aula, el muchacho, como se dice vulgarmente, se la va a montar, ¿sí? Si el profesor no llega y dice, bueno, muchachos, vamos a trabajar de esta forma, el trabajo se hace así, a mí me gusta que me entreguen estas notas, vamos a trabajar, yo les explico y se comportan bien, no quiero ver el celular, porque uno de los problemas que se ve en este momento es que en el aula, los muchachos cuando el profesor está hablando, ellos están jugando con un celular. Y si el profesor no les dice, guarden el celular o hagan esto, el muchacho nunca pone cuidado. Entonces, creo que para mí todavía hay que manejar una forma de que el muchacho controlarlo en el aula. Listo. Bien, quedan 38 segundos del grupo. Helmut. Pero Helmut, listo. Pues aquí respondiéndole a mi compañero, pues yo creería que ya esa pedagogía contemporánea está como muy, o sea, sus métodos son un poquito fuertes, ¿no? Duros. Entonces sí creería que depende mucho del tipo de estudiante, ya que no todos los estudiantes son groseros o algunos son más recatados. Depende ya del estudiante y del entorno cultural. Gracias. Alison. Bien. Bueno, por otro lado, debemos de tener en cuenta que la teoría cognitiva nos enfoca, conductivista nos enfoca o nos idealiza como el estudiante que es pasivo, el estudiante que carece de conocimientos, que es inseguro, que necesita una figura de autoridad rígida de conocimiento para adquirir el mismo. Muchas gracias. Bien. Bueno, aquí a mí me parece que hay que hacer un comentario. ¿En qué sentido? Porque en todas nuestras instituciones, en términos generales, se reclaman en sus modelos pedagógicos, se reclaman constructivistas, se reclaman cognitivas e intentan dentro de sus discursos ser cognitivos, pero en sus prácticas diarias son conductistas. Eso de seguir formando, eso de oír la campana, eso de tener tiempos precisos, eso es conductismo. Además, eso de formar y regañar, eso de tener uniformes y que todo el mundo tenga uniformes y queremos ser uniformes, todo eso es conductista. Sin embargo, todas las pretensiones de la educación son pretensiones totalmente cognitivas, ¿sí? Es un poco, era como la cosa de la pregunta, o sea, como la pregunta quería guiar un poco hacia allá. Bien, ¿nos queda tiempo para hacer más? No, por ahora cerramos la sección de preguntas, Sí. pero vamos a sacar nuestras conclusiones. Entonces, 30 segundos, Sí, quisiera por favor. mostrar las dos preguntas que nos faltan, solo como Eh, por nombrarlas. ¿Será que ¿Sí? usted me puede regalar un segundito? Yo le hago una pregunta al profe Héctor. Claro. Claro. Profe Héctor, ¿usted piensa si dejaran el libertinaje, que los colegios fueran sin uniformes, que el muchacho se le diera la libertad para ingresar al salón como quisiera, que ingresara sin uniforme, que llegara a la hora que él quisiera, sería una buena enseñanza? ¿Qué Eh, piensa? yo. Sí, profe. Bien, mire, yo lo que pienso es lo siguiente, es que si usted le dice al muchacho,
el muchacho de por sí tiene una cierta rebeldía precisa. Si usted le dice, ahora usted no va a venir con uniforme, entonces empiezan a decir, ay, pero mire las diferencias sociales y cómo ahora sí empiezan a llegar con uniforme, ¿cierto? Eso por un lado. Sin embargo, a mí me parece que tiene que ver mucho con esta sexta pregunta que planteábamos, que queríamos plantear. Mire la sexta pregunta lo que dice. Desde las condiciones de globalidad actuales y las pretensiones de hipercomunicación que producen las redes y las TICs, ¿cómo consideran ustedes que se presentan problemas como la libertad y la democracia bajo las posturas pedagógicas inspiradas en las teorías psicológicas del conductismo de Skinner y las teorías cognitivas de Piaget y Vygotsky en la actualidad? ¿Cierto? Hasta dónde la globalidad y hasta dónde la hipercomunicación siguen siendo conductistas, o hasta dónde también la autoformación y todo ese tipo de cosas que tienen que ver con la autoformación y como con la integración con otro aparato como puede ser las TICs, pueden ser vigostianas. Entonces, definitivamente pienso yo que deberíamos seguir sobre cosas que manejan los derechos humanos como son la libertad y la democracia. Esos deben de ser condiciones básicas, así sea lo que sea como objetivo en una escuela. Ahora sí vamos con la conclusión general. Bien. Como conclusión podemos decir que bien, son dos posturas que aparentemente son contrarias, el conductismo y el constructivismo. Pero hay muchos puntos que encajan, podemos encontrar varias cosas que nos llevan de la una a la otra. En la actualidad pues estamos viendo que necesariamente sí tendemos hacia el constructivismo, pero mucho todavía nos queda y la base de nuestra educación es conductista. Entonces el trabajo por hacer es bastante en cuanto al constructivismo. Ahora, vuelvo otra vez a reiterar lo que decía ahorita al final. Pienso yo que las condiciones básicas siguen siendo la libertad y la democracia. Si no tenemos libertad y democracia, pues no podemos ser seres autónomos. Si no tenemos libertad y democracia, pues no podemos tomar decisiones en tanto los maestros como eso, como los alumnos. Yo pienso que siguen siendo, la ilustración sigue siendo como la base de poder seguir haciendo cosas en ese sentido, ¿cierto? Ahora, hasta dónde se necesitan de ciertas condiciones conductistas para poder tener ciertos controles, porque la institución educativa sigue siendo una institución de control, pero hasta dónde también la institución educativa puede ser una trinchera donde la libertad y la democracia se pueden generar y se pueden trabajar, pues también son las dos cosas, ¿cierto? Pues yo dejo como ahí. Bien. ¿Alguno quiere hacer una conclusión? ¿O quiere hacer un comentario o alguna cosa? A ver, Diego. Bueno, mi comentario es sobre lo que hablamos sobre las instituciones. Yo pienso que en este momento las instituciones, si son muy libres, llegamos al punto donde el niño dice, yo me quiero colocar una falda y la niña me quiero colocar un pantalón. ¿Hasta qué punto estarían las instituciones de acuerdo de que un niño vaya con una falda y que una niña vaya con un pantalón? Pero la legislación colombiana ya lo admite, ya admite eso. Sí. Entonces, sí lo admite, pero algunos colegios todavía no lo dejan. Ahí es donde está, o sea, hasta dónde el control es más importante que la libertad. Es ahí donde me parece que está la discusión. Correcto, sí. Entonces, son pensamientos que todavía algunas instituciones no son abiertas. Sí, para mí serían que no son abiertas a los cambios. Depende, porque ahora usted ponga esa discusión en una institución religiosa, pues va a ser muy problemática. Pero si usted la pone en una institución donde el director sea más liberal o sea mucho más democrático, y pueden aparecer otro tipo de cosas, ¿cierto? Entonces depende mucho del contexto donde se esté dando.
y usted sabe que cada institución educativa es un contexto muy diferente, ¿no? Una institución rural es Correcto. diferente a una institución urbana, y todo ese tipo de cosas hace que definitivamente eh, casi sea una discusión interna la que se hace, ¿cierto? Sí, correcto, profe. Estamos... Bueno, Listo, entonces con esto pues damos por terminado el debate. Em, Nos queda agradecer que estemos todos y esperar que hayamos aprendido bastante. bien. Terminamos entonces el debate de psicologías aplicadas a la educación, autores Skinner, Piaget y Vygotsky. Muchísimas gracias a todos.